Múltiples empresas, viajes, fútbol, política y turf, también propiedades de lujo. La vida de los hermanos Viñati cambió llamativamente. Una reciente denuncia de Elisa Carrió ubica a uno de ellos en una asociación ilícita con Julio De Vido. Pero esa causa no es la única. Desde 2016, el Ministerio Público Fiscal instruye una investigación por soborno transnacional, originada por negocios con Venezuela. Ahí empezó el despegue de Roberto, María Isabel, Julián, Gabriel y María Eugenia, los Viñati de Arteaga. Estamos en Arteaga, un pueblo de 3.000 habitantes que está a unos 100 kilómetros de Rosario. Este es el lugar donde empieza la historia de los hermanos Viñati y de los hilos Marisa, la fábrica familiar. Son pocos en el pueblo los que entienden cómo llegaron a comprar hasta el Hyatt de Mendoza. Mucha gente de su pueblo, Arteaga, contaba que esta imagen, ¿no?, tan expresiva y tan, además, poco común en los pueblos. De la noche a la mañana habían acumulado una riqueza desmedida y en 2016, 2 años después de que se iniciaron las investigaciones, lo confirman con un grupo económico que da unos pasos enormes. Un informe que tiene la justicia sostiene que Roberto Viñati, el nombre fuerte y cara visible del grupo, tuvo 98 movimientos migratorios desde y hacia Venezuela entre 2006 y 2016. María Eugenia, la menor, 44 entre 2010 y 2016. Ahora asociados a De Vido por 2 causas judiciales, al menos un auto y publicidad en una revista, fue el vínculo con el exministro el que les abrió la puerta grande para jugar en primera. Y de no tener participación accionaria en empresas, irrumpieron con la desconocida BioArt e hicieron negocios por al menos $23 millones a través de un fideicomiso formado por quienes exportaban a la tierra de Hugo Chávez. En 2014 me llega la versión de que una empresa desconocida de Rosario, BioArt S.A., estaba acaparando todos los permisos de exportación de arroz y otros granos, de maíz y arroz básicamente, a Venezuela. Y esto era muy llamativo porque BioArt no existía, yo nunca la había escuchado nombrar en el universo de las empresas exportadoras agrícolas en Argentina. El elemento terrible es que tenían que ser autorizados a exportar por el Ministerio de Planificación Federal. Y ahí es donde les cobraban la coima del 15 al 20%, depende de qué producto exportaban, para exportar a Venezuela y que les pagaran. Esa es la embajada paralela o aduana paralela, así es. Para 2011 y 2012, los Viñati de Arteaga ya pisaban fuerte en Caracas, tanto que la hija de Hugo, María Gabriela Chávez, los recibía con honores junto al flamante embajador Carlos Chepi. Más adelante, Roberto empezó a participar de los actos de campaña de Maduro, inclusive cerca de Diego Maradona. Y en el Instagram Gaby llamaba a los Viñati mis hermanos argentinos. Evidentemente había un vínculo afectivo y político importante. Digo, no, la embajada argentina en Caracas no se abría para cualquiera, se abría solamente para los empresarios bendecidos por Julio De Vido. Yo creo que los amigos del poder tenían una gran ventaja, ¿no? Es decir, lamentablemente fue un sistema prebendario, un sistema de amigos, y yo creo que además esto llevaba a los sobreprecios, llevaba a la corrupción, favoreciendo a grupos empresarios afines al gobierno, ¿no? Los supuestos sobreprecios son parte de las investigaciones federales, como también la llamativa circunstancia de que Santiago De Vido, hijo de Julio, estaba registrado entre los autorizados a manejar un vehículo patente MIR 157, perteneciente a BioArt. Y además los Viñati aparecen muy vinculados a la empresa, a la fundación Fonres, que es la de la mujer de Julio De Vido, Alessandra Minicelli, dedicada a la responsabilidad social. Durante años las empresas de los Viñati colocaban mucha publicidad en los proyectos de la mujer de Vido. Entonces las relaciones son múltiples. El salto fue alto. Sin tener siquiera participación accionaria en la empresa familiar Talleres Marisa, en pocos años los hermanos crearon o compraron al menos 23, de los rubros más diversos. Una pinturería de pueblo a través de Magic Colors o el Hotel Hyatt de Mendoza, e incursionaron en actividades agropecuarias, industriales e inmobiliarias. En Arteaga el
el pueblito, muchos vecinos vieron, digamos, a la luz del día como los Viñati se apoderaban de un montón de negocios locales, la pinturería del pueblo vecino, que era muy importante porque allí se hacían negocios para vender pinturas a todas las empresas de maquinaria agrícola. Era una familia que su única economía originalmente era una farmacia, y Roberto Viñati, el líder del clan familiar, trabajaba como empleado en Talleres Marisa, una fábrica de silos de Arteaga que pertenecía a su abuelo materno. De ahí a comprar la fábrica de silos, a ser intermediario en la exportación de maquinaria agrícola a Venezuela, a exportar arroz, maíz a Venezuela en grandes volúmenes, y a comprar todo cuanto negocio estuviese suelto en Arteaga en una primera etapa. En 4 de las sociedades conformadas aparece Horacio Damián Díaz Cieiro, un abogado que desarrolló negocios en el exterior, por ejemplo en Caracas, y asesoró a Cristóbal López y Lázaro Báez. La expansión de estos hermanos de Arteaga llegó hasta Cruz Alta, en la provincia de Córdoba. A través de Caixa, el grupo opera con lácteos, cereal y combustibles. Así, se expandieron de Arteaga a Córdoba, Rosario, Puerto Madero y Mendoza. Las firmas operan ahora bajo el paraguas de Grupo Gens, un conglomerado con oficinas en las Torres Norlink de Puerto Norte. Pero sin duda, entre los emprendimientos más llamativos está una exhibición privada de camisetas. Es el Museo Sanctuary, presentado como la colección más completa de la historia del fútbol. The most complete collection of the history of football. Las prendas son originales. La camiseta que usó Pelé con el Santos campeón de la Libertadores en el 62, Ronaldo en el Mundial que ganó con Brasil en 2002 o Zidane con Francia en Alemania 2006. A la par de la vida empresarial, los hermanos treintañeros empezaron a ocupar espacios y al fútbol llegaron con Julián y su desembarco en el 2008 en el Club Arteaga, del que después fue presidente. El club tuvo una importante inyección monetaria, con auspicio en las camisetas a través de Marisa y BioArt. Es que los Viñati le pusieron su sello y se ganaron un reconocimiento genuino por los logros. Hicieron una tribuna, palcos, vestuarios, túneles, formaron planteles competitivos y ganaron varios campeonatos de la Liga Interprovincial. Sin embargo, el poderío económico es tan grande como las sospechas que tienen sus rivales de la zona. Es que en Verabebú y Caferata no olvidan las finales de 2012 y 2013. En lo que fue el bicampeonato, Arteaguense vistió de blanco y negro para otra definición. Fue en su victoria 1-0 sobre Caferatense, en un partido que terminó en escándalo. El club de los Viñati se puso arriba 1-0 con un golazo. Después vino la polémica. Un primer penal no cobrado a los 18 minutos del segundo tiempo. Penal, Sorbasi, penal. Un ataque frenado a los 23. Ahí está el Tato. Gol. No, gol. Una mano en el área que pasó de largo a los 24. Penal. Eso es penal. Y un gol anulado a los 27. Por infracción. El final pareció anunciado en Deportes en el Recuerdo. La hecatombe, la debacle total. En Arteaga, como en muchos pueblos, la vida institucional se organiza alrededor de la plaza principal. Y allí están la iglesia, el banco y ahora la sede de Unidad Popular, la marca con la que Julián saltó el deporte a la jefatura comunal. A fines de 2017, desbarrancó al ex arquero de Central Sergio Proti y está en pleno ejercicio. En la parte del Evangelio dice, me gastaré y me desgastaré por el Evangelio. Yo les aseguro que me gastaré y me desgastaré por este pueblo. Muchas gracias. La denuncia de Elisa Carrió es también por lavado de activos. Le pide a la justicia citar a Centeno, el hombre de los cuadernos, y revisar bienes de los involucrados. Un repaso que ya hizo la Procelac. La segunda etapa es montar un aras, que es un campo donde se crían caballos de carrera y conformar uno de los stud más poderosos del país, tanto que en 2014, 2015 y 2016 es uno de los stud que está entre los 10 primeros, te diría que en el lote los 5 primeros en cantidad de compras de caballos de carrera, de pura sangre, que son, todos sabemos, una manera muy rápida de lavar dinero. Se impone el 2, Don Chulo, 2 cuerpos de ventaja sobre el 6, Nashville Texan, y cruzaron el disco. Y yo creo que la frutillita del postre es la compra del Hotel Hyatt y el casino de la ciudad de Mendoza.
que esto incluso fue reconocido por ellos. Me parece que nadie sale de una fábrica de silos y a los 2 años compra un hotel como el Hyatt de Mendoza si no hay detrás, digamos, algo que merecería ser investigado. Pero lo que puso a los Vignati en boca de todos fue la ostentación. Compraron camionetas y autos marca Toyota, Audi, Volvo, Jeep, BMW y Land Rover. Y uno de ellos construyó una casa fastuosa que exhibió por televisión en un programa de arquitectura. Nuestro cliente nos manda una foto y nos dice: quiero este techo de cielo. Colocamos más de 3 kilómetros de fibra óptica distribuido en 6 proyectores de LED. El crecimiento patrimonial desmedido originó reportes de operaciones sospechosas de la UIF y puso a estos treintañeros de Arteaga en boca de todo un pueblo. Ahora, además, están denunciados junto al ex ministro más sospechado de la Argentina. Y nuestro compañero Agustín Lago nos lleva a Venezuela como otra instancia de este informe. Sí, no podemos hablar del crecimiento económico de los hermanos Vignati, principalmente de Roberto Vignati, sin explicar el lazo con Venezuela, que se remonta a los años 2008, ¿sí? Cuando Roberto Vignati empieza a hacer misiones comerciales al país bolivariano en carácter de empleado de talleres Marisa SRL. Empieza a hacer negocios a partir de allí. El año siguiente ya empieza a generar contratos agrícolas para exportar granos. La curiosidad es que en ese año que ya empieza a cerrar esos contratos para hacer exportaciones de granos, sobre todo de arroz y de maíz, lo hace a través de la firma BioArt Sociedad Anónima, firma que en ese momento ni siquiera estaba inscripta en AFIP. Eso recién va a ocurrir varios años después, que es en el año 2013, cuando se anota por ventas al por mayor de cereales. Te propongo, Alberto, ya compartir, por ejemplo, la primera placa, ¿no?, que tenemos de este informe, donde tenemos el paso a paso de los hermanos Vignati con el lazo comercial en Venezuela. Los primeros 2 pasos son los que acabamos de mencionar. El tercero ya muestra el ascenso, la influencia y el poder de, sobre todo, Roberto Vignati en el país venezolano y también en las negociaciones entre los dos gobiernos. En el año 2012 ya actuaba como una suerte de intermediario en las exportaciones, sobre todo de maquinaria agrícola. Vamos a pasar a la segunda placa, pero antes te tengo que decir a través de qué hacía las negociaciones Roberto Vignati y su familia. Lo hacía a través de un polémico fideicomiso que se cerró hace muy poquito nada más, en el año 2016, por decisión del gobierno nacional. ¿Por qué lo hicieron a través de un fideicomiso y cómo se gestó ese fideicomiso? Te comparto, te invito a escuchar la palabra del ex embajador argentino en Venezuela, Edardo Sadus. Cuando se produce el cambio de gobierno y asume Néstor Kirchner, viene Chávez a la asunción de Kirchner en Argentina y empezamos a preparar una visita oficial de Chávez aquí. Esta visita se produce en el 2004 y ahí se firman una serie de acuerdos, entre ellos el famoso acuerdo del fideicomiso. ¿Qué significaba el fideicomiso? Se establecía que la Argentina compraba fuel oil venezolano, la Argentina pagaba por ese fuel oil y esa plata iba a una cuenta de la empresa petrolera venezolana, que es PDVSA, que estaba en Nueva York, esa cuenta, y ese dinero se podía utilizar únicamente para comprar bienes y servicios de empresas argentinas. ¿Por qué exportaban las empresas a través del fideicomiso? Porque teóricamente esto les garantizaba que les pagaran. Porque si exportaban directamente, corrían el riesgo de que Venezuela no les pagara. Pero el elemento terrible es que tenían que ser autorizados a exportar por el Ministerio de Planificación Federal. Y ahí es donde les cobraban la coima del 15 al 20%, depende de qué producto exportaban, para exportar a Venezuela y que les pagaran. Finalmente, Agustín. Esto es fundamental lo que dice el ex embajador argentino en Venezuela, y de hecho ya compartimos la segunda placa, porque acá vamos a hacer el paso a paso, si se quiere, final y el gran salto económico de esta familia de Arteaga. ¿Por qué? Porque en febrero del año 2013, año en que hubo elecciones en Venezuela bajo la candidatura de Nicolás Maduro, viaja Roberto Vignati con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para hacer negocios, sobre todo de exportación de granos. En mayo se cierra un acuerdo bilateral para exportar 80.000 toneladas de arroz paddy, que es el arroz que tiene cáscara y que todavía no está industrializado. Bueno, ya entre marzo y mayo ya había exportado esta familia más de 30.000 toneladas de arroz, con la particularidad del sobreprecio,
que es pagar una coima, no solo al gobierno argentino, según Saus, de entre un 15 y un 20%, sino también al gobierno de Venezuela. Bueno, esto ya fue detectado, entre lo que significa sobreprecios entre un 30 y un 80%. Denuncia esta situación ya la Procelac ante el Ministerio Público Fiscal en junio del 2016. 2 meses después, el 18 de agosto, ya lo que es el Ministerio Público Fiscal toma cartas en el asunto, empieza a ordenar medidas y una semana después, casualmente, se cierra este fideicomiso que habría manejado entre el año 2004 y el año 2016 unos 2.000 millones de dólares, sobre todo negociados y canalizados a través de Viñati y también de algunos empresarios cercanos a él, lo que fue el ministro plenipotenciario llamado Julio De Vido. Un abrazo. Gracias.